José Rivero, un conocedor de todas estas historias que han transcurrido en este lugar, que ha sido un verdadero epicentro para muchos de los acontecimientos importantes que sucedieron en el Uruguay. Bienvenido a Paralelo 31, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias, y verdaderamente para mí hablar de historia es un placer, y hablar de la historia de Paysandú, doble placer, sobre todo cuando ya estamos viviendo el bicentenario. Entonces creo que es importante cuáles fueron las cosas que han pasado que hicieron que hoy sea el Uruguay lo que es. Pero sobre todo estamos en un lugar netamente sagrado, o sea, esta plaza, aquí pasa todo. Y aprovechando una frase del poeta de la patria, Zorrilla San Martín, que dice: y en este suelo no existe palmo que valor no emane, pisas tumbas de héroes, hay del que las profane. Todo pasa aquí en esta plaza. Acá tuvimos la primera defensa de Paysandú, el 30 de agosto de 1811. Pone sitio a Paysandú Ventos Manuel Ribeiro. Es defendido por 50 hombres contra 200, al mando de Francisco Vicudo. Lógicamente, ante esa diferencia de hombres, la batalla dura poco, alrededor de una hora, hora y media. Terminada la batalla, el cura, que estaba donde hoy es la oficina de turismo, ahí era la primera iglesia de Paysandú, todavía la basílica no estaba construida, sale a dar el auxilio religioso a los heridos y moribundos. Y a la altura de Zorrilla y 18 de julio ve a un hombre todavía con el fusil en la mano y aplastado por un caballo. Se arrima hacia él, y cuando está a 4 o 5 pasos se da cuenta que no es un hombre. Y le dice: María, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y María le contesta con voz entrecortada porque se está muriendo: mi hombre se fue con Artigas, yo estoy en su lugar. Y ahí muere la primera heroína conocida, que la sabemos como la China María. Ese fue uno de los hechos primeros de este rosario de hechos que suceden acá en Paysandú. Ese mismo año, un 27 de noviembre, pasa por Paysandú el Éxodo, uno de los hechos más grandiosos de la historia del Uruguay. Todo un pueblo deja el sitio de Montevideo y se va a la Argentina, cruza. Verdaderamente ahí nace la nacionalidad oriental. Llega a haber 17.000 personas que queman sus casas, queman sus cosas para que no las agarre el enemigo, y se van. Una semana después pasa un militar portugués que venía persiguiéndolos. Cuando llega a Paysandú, es tan grande su impresión que le escribe al ministro de Relaciones Exteriores de Río de Janeiro diciéndole: llegué a la villa de Paysandú, solo encontré 2 indios viejos. Todo este pueblo es de Artigas. En el éxodo del pueblo oriental se fueron 104 familias de Paysandú, alrededor de 600 personas. Quiere decir que no era tampoco una cosa tan chiquita para la época. Imagínense ustedes la impresión de este hombre, que llega a un pueblo fantasma, a un pueblo totalmente vacío. Todo este tipo de cosas que nos une al pueblo de Paysandú con Artigas, nos hace pensar a nosotros los anduceros que verdaderamente Paysandú es la capital del artiguismo. No se siente Artigas en otros lugares como se siente acá. Y a partir de eso, además, no olvidemos que acá, muy cerca, a 90 kilómetros de acá y 30 kilómetros de Salto, tenemos Purificación del Hervidero, el lugar donde hizo residencia Artigas y donde fue la primera capital del artiguismo y la primera capital del protectorado de los pueblos libres, o sea,
Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Misiones, la Banda Oriental, etcétera, etcétera. Y para empezar por lo primero, que lo debíamos haber dicho antes, el 11 de febrero, que lo vamos a festejar ahora, dentro de muy poco, el 11 de febrero de 1811, Paysandú se reúne, un grupo de gente de acá, en Casa Blanca, a 15 kilómetros de Paysandú, porque lógicamente acá no se podían reunir porque estaban los contrarios y entonces había que hacer las cosas medias escondidas. Se reúne el cura con un montón de gente para plegarse a la Revolución de Mayo. 4 días después, Artigas saldrá de Colonia e irá a Buenos Aires a ponerse a las órdenes de la Revolución de Mayo. Y el 6 o 7 de abril de ese mismo año, Artigas entra por Paysandú e inicia la revolución. Algo que verdaderamente es imponente, porque de todos lados empiezan a salir gente, no hay pueblo que no se levante. ¿Qué sabe el indio o qué sabe el gaucho de leyes de India o de cuestiones políticas? Nada. Odia al godo, odia al español, porque el español fue, con relación al indio, el que le quitó las tierras, con relación al gaucho y al matrero, la policía que lo está persiguiendo, con relación a la gente de la campaña, el que le está cobrando impuestos por todos lados. Eso es lo que crea esta revolución. Como todas las revoluciones, siempre empiezan por el estómago. Después vienen las ideas, pero lo primero que mueve es el estómago. No ha cambiado mucho por esa través. No ha cambiado mucho, efectivamente. Y bueno, y así se inicia todo esto.